Hola chicos, ahora nos encontramos en el curso de razonamiento verbal para tercero de secundaria. El tema de hoy es plan de redacción. Como ven en su libro, ya les voy a indicar la hoja, por favor. Estamos ubicados en la página 55 de su libro de razonamiento verbal. El tema de hoy es plan de redacción. En algunas ocasiones ya hemos visto este tipo de ejercicios, así que hoy vamos a recordar para poder desarrollarlos. ¿En qué consiste? Eh, digamos que haciendo una analogía, es algo parecido a un rompecabezas, ¿no? En un rompecabezas la imagen está dividida en pequeñas piezas en las cuales se tienen que ordenar de acuerdo al espacio señalado, ¿no? De la silueta y ubicarlas y formar la imagen total. Aquí, como dije, es una analogía, es muy parecida. El texto nos va a presentar varias oraciones, varias ideas que tienen una numeración, pero esa numeración es una referencia. Quiere decir que nosotros vamos a darle el orden adecuado a ese texto. Vamos a considerar, digamos, la estructura general, que es la introducción, desarrollo y final, ¿no? De un texto narrativo. En base a eso vamos a organizar, ¿ok? Pero hay otros criterios que vamos a ir conociendo ahora. Entonces, este tipo de ejercicios consiste en ordenar un conjunto de ideas para formar un texto de manera coherente. A ver, ¿qué tipos hay o qué se debe considerar? Tenemos el plan deductivo, es cuando se organiza de una idea general a la específica, va yendo de lo general a las específicas. Por ejemplo, el naturalismo en la literatura. Uno, escritores naturalistas chilenos. 2, origen y causas del naturalismo chileno. 3, principales escritores y obras literarias naturalistas. 4, análisis de las obras literarias naturalistas chilenas. Y 5, definición del naturalismo. Siempre guíense del título. La primera oración va a ser, o la oración que da inicio al texto, va a estar mencionada o relacionada directamente al título. Y en el título encontramos dos conceptos, naturalismo y literatura. Entonces, hay una de estas oraciones que define a este primer concepto. ¿Y cuál es? La oración 5. Quiere decir que el texto comienza con esa oración. ¿Ok? Entonces dice, definición del naturalismo. Tenés una idea general, enfoque de todo lo que puede ser, ¿no? Primero defines qué es naturalismo. Luego las siguientes ideas van a ir yendo un poco más específicas, ¿ok? Definición del naturalismo. ¿Qué idea u oración puede continuar? Entonces, vea, vamos. Idea general. Principales escritores y obras literarias naturalistas. Número 3 sigue con el naturalismo en la literatura, pero de manera general. Luego, ¿qué puede seguir? Ya tenemos la 5 y la 3. Tenemos, exacto, ¿no? Origen y causas del naturalismo chileno. Ya se está enfocando en un país específico. 2. De ahí tenemos, nos quedan la oración 1 y la oración 4. Sería la 1, muy bien, escritores naturalistas chilenos, se están enfocando los escritores. Y termina analizando una obra. Aquí está, 4. ¿Ok? De la idea general a la específica. La secuencial y cronológica toma en cuenta el tiempo, la sucesión de hechos. ¿Ok? Dice, regar la maceta y ubicarla en un lugar iluminado y ventilado. Cubrir las semillas con tierra y agregar un poco de abono para el follaje. Colocar tierra y musgo en una maceta. Hacer un hoyo en medio e introducir las semillas. Aquí está todo el proceso de siembra de una semilla, ¿no? Entonces, del hecho más antiguo. ¿Cuál es el hecho más antiguo o el primer paso? Es colocar tierra y musgo correcto en una maceta. Comienza con la oración 3. ¿Ok? Oración 3. Luego continuamos, una vez que has colocado tierra en la maceta, ¿qué se hace? Hacer un hoyo en medio y introducir las semillas. Correcto. Luego tenemos cubrir las semillas con tierra. Muy bien.
Y terminamos con regar la maceta. Hemos ordenado del hecho o de la primera acción, ¿no? De toda esta situación. Listo. Luego nos plantean los siguientes ejercicios. Vamos a agrandar un poco la imagen. Ya, listo. En esta sección dice, demuestra lo que sabes. Vamos a practicar, ya, para que luego ustedes puedan desarrollarlo de manera ya individual. Dice, la importancia de la filosofía. 1. Además constituye la instancia superior para todas las demás verdades particulares. 2. Necesita una certidumbre radical, una instancia que dirima los antagonismos. Esta instancia es la filosofía. 3. El hombre se encuentra en un estado de verdad insuficiente. 4. El hombre posee muchas certidumbres, pero sin un último fundamento. 5. La filosofía es, pues, la verdad radical que tanto requiere el hombre. Si te das cuenta, el texto está hablando acerca de la filosofía, así que vamos a ordenar esta secuencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea más general? Como una idea de presentación. ¿Cuál sería? La oración 3. Iniciamos con la 3. ¿Ok? El hombre se encuentra en un estado de verdad insuficiente. ¿Qué oración puede continuar? ¿Qué oración sigue hablando sobre el hombre? A la 4. El hombre posee muchas certidumbres, pero sin un último fundamento. Ya, el orden sería 3, 4. ¿Qué otra oración continuaría? Ojo que la oración 4 termina con la palabra o hace mención certidumbres. Entonces la siguiente oración habla acerca de eso. ¿Cuál es? La 2. Necesita una certidumbre radical, una instancia que dirima a los antagonismos. Esta instancia es la filosofía. Entonces sería 3, 4, 2. Y en la 5 comienza o menciona nuevamente a la filosofía. Recuerden que una oración siempre está enlazada de otra. Incluso mencionan las mismas palabras, ¿no? Como ocurrió en la 4 y la 5, filosofía. Y termina con la 1. Quiere decir que el orden es 3, 4, 2, 5, 1. Hemos encontrado la respuesta. ¿Ok? Antagoya y la fallida conquista del Perú. 1. Recibe mayor información sobre los peruanos. 2. Un grave accidente lo hace regresar a Panamá. 3. Las primeras noticias sobre el Perú motivan su empresa, o sea, su viaje. Llega después de navegar a la puerta norte del Perú. Está hablando de un hecho, entonces ordenemos del hecho más antiguo al más reciente. ¿Cuál será? Las primeras noticias sobre el Perú motivan su viaje. Correcto, inicia con la 3. Una vez que tienes la 3, ¿qué otro suceso puede seguir? Recuerda que es en manera secuencial. ¿Ok? De la 3 dice, llega después de navegar, apunta. No, sería, a ver. Las primeras noticias, la 3, correcto. Luego, recibe mayor información sobre los peruanos. Sería 3.1. ¿Ok? Las primeras noticias sobre el Perú motivan su empresa, motivan su viaje. Hasta ahí vamos bien, la 3. ¿Ok? Luego, reciben mayor información sobre los peruanos. Correcto. Sigue la 1. Luego, un grave accidente lo hace regresar a Panamá. No, como que no concuerda la idea, ¿no? No concuerda ahí la idea. Sería el orden entonces. Las primeras noticias sobre el Perú motivan su empresa, o sea, motivan su viaje. Reciben mayor información sobre los peruanos. Podría ser, ¿ok? Pero hay una mejor. El orden sería de esta manera, ¿ya? Veamos. Las primeras noticias sobre el Perú motivan su viaje. Luego, llega después de navegar a la puerta norte del Perú. O sea, está llegando a los primeros territorios del Perú. Luego, recibe mayor información sobre los peruanos. Una vez que ha llegado a esta parte, tiene mejor información, mejor dato. Y un grave accidente lo hace regresar a Panamá.
Entonces la respuesta sería la D. Como ven, le da un orden lógico coherente de los hechos. Texto 3. La muerte de José Ingenieros. Todo esto hace más respetable y admirable su figura, pero aún más lamentable su muerte. 2. Nuestra América ha perdido a uno de sus más altos maestros. 3. En Ingenieros, los jóvenes encontraban al mismo tiempo un ejemplo intelectual y un ejemplo moral. 4. José Ingenieros era entonces uno de los mayores representantes de la inteligencia y el espíritu. Aquí el texto está hablando acerca de este personaje, ¿no? José Ingenieros. ¿Cuál es la oración que presenta de manera general al título? La oración, exacto, la oración 2. Nuestra América ha perdido a uno de sus más altos maestros. ¿Qué oración? 2, ¿ok? De ahí, ¿qué oración sigue hablando acerca de ingenieros? La oración 3. En ingenieros los jóvenes encontraban al mismo tiempo un ejemplo intelectual y un ejemplo moral. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la 3. 2, 3. Luego, José Ingenieros era entonces uno de los mayores representantes de la inteligencia y el espíritu. Se relaciona con la oración 3, que menciona esas dos cualidades, esas dos características, ¿no? Y la 1, todo esto hace respetable, como una especie de conclusión, todo esto hace respetable, dice, y admirable su figura, pero aún más lamentable su muerte. La respuesta es la C. El orden 2, 3, 4 a 1. El poeta de Salomé. Ahora bien, se le concedió un privilegio antes de ser puesto en libertad. Se le trasladó inadvertidamente de Reading a Londres para evitarle la prensa y otras molestias. 2. El 19 de marzo de 1897, Will salió de la cárcel. 3. Otros amigos fueron a esperarlo a Deep a la a la mañana siguiente. Pasó en su compañía la primera semana y acabó albergándose en un hotelito de Berneval-sur-Mer, a pocos kilómetros de Dieppe. 4. A pesar de varias peticiones de indulto, no se le redujo la condena ni un día. 5. Unos amigos fueron a buscarle, se cambió de ropa también en casa de un amigo y la misma noche, después de intentar en vano que le admitiesen en un retiro católico, sin causar expectación, salió de Inglaterra para no volver a verlo, sería, ¿no? Entonces, veamos, ¿cuál es la idea? Son sucesos, hechos. Entonces vayamos del suceso más antiguo que da inicio a esta historia. ¿Ok? ¿Cuál sería? Sería la 2, correcto, ¿no? Inicia con la 2. El 19 de marzo de 1897, Will salió de la cárcel, ¿no? Luego, ¿qué oración sigue? Está contando los hechos. A pesar de varias peticiones de indulto, no se le redujo la condena ni un día, sería 2, 4. De ahí sigue hablando acerca de esa condena. Ahora bien, se le concedió un privilegio antes de ser puesto en libertad. Se le trasladó inadvertiblemente de Reading a Londres. Sería entonces 2, 4, 1. De ahí, las 5. Unos amigos fueron a buscarle. Se cambió de ropa, también de casa, sí. Y termina con la oración 3. Otros amigos, como haciendo referencia a la oración anterior a las 5, dice unos amigos, acá otros amigos, ahí está la relación de hechos, de conectores. Entonces la respuesta es la B. 4B. Vayamos a las 5, el chantaje. 1. La amenaza está referida a hacer públicos datos comprometedores y difamatorios. 2. Pese a la grave responsabilidad penal, el chantaje tiene gran difusión en la actualidad. 3. Constituye un procedimiento para conseguir algo que se pretende de una persona u organización, utilizando para ello la amenaza. 4. En Estados Unidos existen bandas especiales de chantajistas cuyos ingresos pasan de decenas de miles de millones. 5.
La ventaja puede ser material o de otra índole. Aquí ordenemos de la idea más general, más amplia. ¿Cuál sería? Exacto, te define qué es el chantaje, ¿no? ¿Qué es el chantaje? ¿O de qué trata? De idea de manera general. Exacto, comienza con las tres. El chantaje constituye un procedimiento para conseguir algo que se pretende de una forma de una persona u organización. Está definiendo al título el chantaje. Inicia con la 3. Luego da una característica del chantaje. ¿Cuál es? La ventaja puede ser de material o de otra índole. 3.5. De ahí la amenaza, sigue describiendo qué es, no el chantaje, está referida a hacer público datos comprometedores y difamatorios. ¿Ok? De ahí seguiría la 2. Pese a la gravedad de la responsabilidad penal, el chantaje tiene gran difusión. Hasta ahí todo viene a ser de manera general. Y termina con la oración 4, donde se especifica ya en un lugar, Estados Unidos. ¿Ok? Entonces la respuesta sería de la alternativa D. La 6. Papel de la diplomacia. 1. La diplomacia socialista difiere de la diplomacia liberal. 2. La diplomacia apunta a defender los derechos e intereses del Estado y de sus instituciones y ciudadanos en el exterior. La diplomacia es la actividad oficial de jefes y de gobiernos de los estados, así como de sus organismos especiales. La diplomacia se lleva a cabo en forma de negociaciones, correspondencia y representación diaria del Estado en el extranjero. ¿Ok? Entonces veamos la idea más general. ¿Cuál es? Es aquella que te va a definir al título, ¿no? La diplomacia. Entonces, ¿cuál de ellas define qué es la diplomacia? La oración 3. ¿Ok? La diplomacia es la actividad oficial de jefes y de gobierno. Está explicando qué es. Luego, ¿qué sigue? Sigue hablando de la diplomacia, pero en base a su función, la diplomacia apunta a defender derechos, ¿no? ¿De qué trata? E intereses del Estado. Correcto. Entonces, 3.2. Luego, sigue hablando acerca de diplomacia, ¿no? ¿De qué trata? Diplomacia se lleva a cabo en forma de negociaciones, sería la 4, y termina con la 5, alternativa C. Siguiente texto, las artes marciales. El origen de las artes marciales se encuentra principalmente en el Extremo Oriente. 2. Algunas de las artes marciales se hicieron en el mundo. 3. Son técnicas de combate a mano desnuda o armada. 4. Entre las más difundidas tenemos el Aikido, esgrima, Shingai y Jiu-Jitsu y el karate. 5. El karate es una de las artes marciales más conocidas mundialmente. ¿De qué está hablando las artes marciales? Entonces, ¿qué oración define qué es un arte marcial? ¿Y cuál es? La 3, exacto, la 3. Son técnicas de combate a mano desnuda o armada. De ahí qué oración habla acerca, sigue hablando acerca de las artes marciales. La oración 1. El origen de las artes marciales se encuentra principalmente en el Extremo Oriente. De ahí 2. Algunas artes marciales, ¿no? Se hicieron en el mundo. Luego, la 4. Entre las más difundidas tenemos, aquí menciona una serie y termina con un tipo, que es el karate. La respuesta sería la alternativa E. Ok, chicos, para ustedes como tarea, les dejo la página 57 y la 58. Ok, página 57 y 58 de su libro de razonamiento verbal. ¿Ok?